Ya, muy bien, chiquillos. Entonces, como comentábamos recién, eh, vamos a ver las distribuciones de probabilidad que nos faltan, que son la chi cuadrado, la t de student y la f de Fisher, que son distintas distribuciones que van muy a la par con la distribución normal. No es que las tengamos que ocupar aparte en una situación distinta, sino que son aplicaciones de la distribución normal para, por ejemplo, cuando nos falta un dato y tengamos que hacer un análisis. Entonces, por eso se estudian estas otras distribuciones para poder hacer un estudio, un estudio formal acerca de una población. Ya, la distribución normal, entonces, esta ya la trabajamos y hemos hecho harto ejercicio acerca de esto, ¿cierto? La distribución normal. Jugamos un poquito con la tabla, que en realidad eh, vimos que esto ya es anticuado porque el Infostat nos calcula esto de manera muy rápida, pero igual se enseña por ser la parte matemática. Ya vamos a ver entonces las otras distribuciones que hay, que son la distribución chi cuadrado, la t-student y la f de Fisher, como les comentaba. Ya, la distribución chi cuadrado es una suma de distribuciones normales. Lo podríamos definir como de esa manera. Ya, la definición formal es la siguiente. Tengo n variables aleatorias normales estándar, ¿ya? Variable aleatoria normal, ¿cierto? Recordamos que es nuestra variable aleatoria que se distribuye de manera normal con media 0 y varianza 1, ¿cierto? Esa es la normal estándar, independientes una de la otra. La suma de sus cuadrados entonces sigue esta distribución chi cuadrado. Vamos a decir que tiene, es por ponerle el nombre, n grados de libertad. eh, Más adelante se entiende por qué se le llama grados de libertad, pero pongámosle ahora que se llama chi cuadrado con n grados de libertad cuando la distribución, ¿cierto? Chi cuadrado se define mediante esta suma, la suma de los cuadrados de las variables normal. ¿Ya? Tengo n, supongamos n variables aleatorias, yo sumo sus cuadrados y eso me da la distribución chi cuadrado. No importa cuántas sean, la distribución ya está hecha, ya está calculada. Los valores de esta variable aleatoria ya están calculados. ¿Ya? Su recorrido son todos los positivos, ¿cierto? No puede ser un número negativo, porque como es suma de cuadrados, todos los números son positivos, y tiene una media y una varianza. ¿Sí? Entonces, se define esta distribución, ¿cierto? Como una aplicación de las variables aleatorias normales, de la distribución normal, ¿ya? Y esta es muy interesante porque nos puede ayudar a estimar el valor de la varianza poblacional, ¿sí? Y se utiliza mucho también cuando se estudia la relación entre variables cualitativas. ¿Qué relación hay entre variables cualitativas? Yo lo puedo tipificar y obtener algún análisis a través de la distribución de chi cuadrado. Ya, entonces mientras eso va tomando peso, mientras esto va tomando peso, eh, esa es la distribución chi cuadrado. ¿Ya? Y el gráfico es bastante, variando harto dependiendo de su único parámetro, que son los grados de libertad. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una sola variable normal, ¿cierto? Z, tendría aquí solamente una, la distribución es así. Eh, Se dispara cuando el n vale 1. ¿Ya? Si tengo tres de esas distribuciones normales, tres variables aleatorias que se distribuyen normalmente y sumo sus cuadrados, me queda esta distribución, la que está en azul. ¿Ya? Entonces vemos que en realidad está bien asimétrico hacia los valores cercanos a cero, ya los valores entre el cero y la media. Ahí está la mayor concentración de los datos. La chi cuadrado con 10 grados de libertad, ¿cierto? El 10 se ve aquí. Esa sería la media, ¿cierto? Vemos nuevamente de que la mayor cantidad de los datos están hacia la izquierda de la media, ¿ya? Y eso va a ser siempre, siempre así. Ya.
Ahí entonces tenemos la distribución chi cuadrado, no se nos presenta mucho ejercicio, mucho ejemplo de la distribución chi cuadrado porque más adelante se ve, ¿ya? Cuando necesitamos hacer uso de la estimación, que es lo siguiente que vamos a ver. Pero esta es la distribución chi cuadrado. E incluso podríamos hacer ejercicios, ¿cierto? Supongamos una variable aleatoria que se distribuye con chi cuadrado, hallar una probabilidad que se nos pida, ¿ya? Podríamos hacer ese ejercicio. Propiedad entonces de la distribución chi cuadrado es que no toma valores negativos, va a tomar de cero hacia adelante. Si tengo, por ejemplo, dos variables aleatorias que se distribuyen chi cuadrado, la suma también se distribuye chi cuadrado y el parámetro sería la suma. Y dice aquí que al aumentar el número de grados de libertad, se aproxima asintóticamente a una normal. O sea, lo que quiere decir eso, ¿cierto? Es que a medida que yo tenga más y más grados de libertad, en ese sentido, más y más variables aleatorias que estoy sumando, más se va a parecer a esto a una distribución normal. Ya, entonces vamos a ver esto gráficamente, obviamente. Nos vamos al Infostat para que lo veamos todo esto gráficamente. Ya, nos vamos a ir al graficador y aquí tenemos la chi cuadrado. ¿Ya? Vamos a partir con un grado de libertad y ahí lo vamos a ir aumentando para que veamos cómo se comporta la gráfica. Ya, ahí está comportándose con un grado de libertad. No estoy calculando ninguna probabilidad todavía. ¿Ya? Si tengo 2 grados de libertad, ya se va achatando mucho, ¿cierto? Vamos a cambiar de hecho el eje Y, lo vamos a dejar en 0,5, 0,5, ahí sí. Y el eje X lo vamos a achicar un poquito también, lo vamos a dejar en 5. Ya, bueno, igual se ve que es asimétrica hacia la izquierda, siempre va a ser así, ¿ya? Si aumento, pongámosle 5, ya, ¿cierto? Tengo que agrandar aquí nuevamente, dejémoslo en 10, ¿cierto? Si tengo 5 grados de libertad, tengo aquí que la media es 5 y la mayor concentración de los datos están hacia la izquierda. Supongamos 10, dejemos aquí en 20, nuevamente lo mismo, ¿cierto? De 10, la mayor concentración de los datos es hacia la izquierda. Entonces me decía la propiedad que a mayor grado de libertad, más parecida va a ser mi gráfica, mi distribución a una distribución normal. Entonces, veamos qué pasa si dejamos 100 grados de libertad. Vamos a poner aquí 200 y el eje Y lo voy a tener que achicar bastante. Dejémoslo en 0,1. Y claro, podría ser, ¿cierto? Va pareciéndose a la campana de Gauss, a la que conocemos. ¿Sí? Y en este caso, como ya se está pareciendo más a una distribución normal y tenemos 100 grados de libertad, la 100 sería la media, el número 100. Ya. Ahí tenemos entonces el gráfico de la distribución chi cuadrado. Ya, un problema que nos podríamos encontrar acá es, por ejemplo, supongamos el precio de algún producto se distribuye normal y necesito saber, por ejemplo, tengo 3 productos distintos, cada uno con su distribución normal, y supongamos que el precio es independiente, entonces conocer la probabilidad, por ejemplo, de que la suma de los precios sea menor a un cierto valor. Entonces ahí se ocuparía una distribución chi cuadrado, porque tengo 3 productos que tienen su distribución normal, cada uno con su distribución normal, y ahí tendríamos una pequeña aplicación del chi cuadrado. Pero más que alguna situación que presente esta distribución, la ocupamos, ¿cierto?, para poder hacer un análisis posterior, una inferencia estadística. ¿Ya? Entonces, lo que sí nosotros deberíamos saber hacer, ¿cierto? Es poder
generar aquí la gráfica del chi cuadrado y calcular algunas probabilidades. Ya, entonces vamos a volver eh, a un valor más chiquitito, supongamos 5 grados de libertad, dejemos aquí hasta 10, 0,5, ya, por ahí. Entonces supongamos cuál sería la probabilidad de que algún valor sea menor a 5, menor o igual a 5. ¿Ya? Lo que estamos calculando aquí sería algo más o menos así. Ups, eso es de otro curso. Sería algo más o menos así. Supongamos una variable x que se distribuye chi cuadrado. El simbolito del chi cuadrado es como raro. La letra chi es así. Es como una x más curvada. A ver, aquí en el PDF se logra expresar bien. ¿Cierto? Aquí es como una x más curvada. Así. Ya. Entonces supongamos que nuestra variable aleatoria x se distribuye chi cuadrado con 5 grados de libertad, lo que significa que tengo 5 variables aleatorias que se distribuyen normal y las estoy comparando todas. Las quiero juntar todas en una sola distribución, entonces consideramos la distribución chi cuadrado. Entonces, la probabilidad de que este x tome un valor menor que 5, eso está por tabla, lo podemos buscar en la tabla y nos va a dar, pero eh, para eso tenemos el infostat que me lo presenta incluso hasta gráficamente. ¿Ya? Aquí ya está hecho, ya está calculado, está graficado, es de un 58,4%. Más exacto, 58,41%. ¿Sí? Esa entonces es la importancia de la distribución chi cuadrado. Bien. No sé, ¿vamos bien? Sí, yo creo que en la prueba vamos a tener que usar Infostat. Sí, para no tener que perder tiempo recurriendo a la tabla, ir buscando los valores en la tabla. Sí, hagámoslo con Infostat, ningún problema. Sí, claro que sí. Ya. Entonces, nuevamente, la distribución chi cuadrado no es una distribución que vayamos a utilizar porque alguna situación se modele mediante chi cuadrado, sino que lo vamos a utilizar posteriormente para hacer un análisis. ¿Ya? Buena pregunta, Marcela. Al final de la clase te respondo. El tiempo para la prueba y a la ponderación te refieres, ¿cierto? ¿A eso te refieres con cuánto vale? ¿A cuál es la ponderación? Sí. Ya, sí. Profe, antes que continúe, el trabajo que nos dejó el ayudante, ¿para cuándo hay que entregarlo? Para el 18, me parece. Creo que aquí tengo las instrucciones. Sí, profe, Sí, profe, para el 18. Sí, 18 de julio. Sí, 18 de julio. Ya. Entonces ahí tenemos la distribución chi cuadrado. Ya. Otra distribución bastante importante es la distribución T de student. Wow. Ya. Y la distribución T de student necesito dos variables. Ya mezclando todo lo anterior, necesitamos una variable que esté normal estándar, ¿cierto? 0,1. Y necesitamos otra variable que se distribuya chi cuadrado con el parámetro n, ¿cierto? N grados de libertad, ambas independientes. Entonces la variable t, esta formulita de acá, sigue una distribución t de student con n grados de libertad. ¿Ya? La distribución t también tiene un solo parámetro, ¿cierto? Que sería el mismo parámetro que tiene la chi cuadrado, los n grados de libertad. ¿Ya? La media siempre va a ser 0 en este caso y la varianza cumple con ese valor. Y la distribución T de Student juega, como dice ahí, un papel súper importante para poder estimar una media poblacional al desconocer quizás la varianza o al desconocer la desviación estándar de la población. ¿Ya? La importancia entonces de la distribución T de Student es precisamente esa.
el poder analizar o el poder estimar un valor cuando yo desconozca a otros. Por eso es importante esta distribución, ya que también tiene su tablita. Yo me acuerdo que buscaba los valores en la tabla para hacer la prueba, pero ahora no es necesario. Y la gráfica también es muy, muy similar a una distribución normal, ¿sí? Eh, Al tener más grados de libertad, se va como achatando cada vez más la curva, se va haciendo cada vez más flaquita, centrado en cero, ¿sí? Mucho más que eso no se puede hablar de la distribución TD-Student, eh, ¿sí? Porque cuando, cuando sea el caso, vamos a volver a la distribución TD-Student y la vamos a analizar bien. Ya, por ejemplo, algunas propiedades simétricas respecto a la media, no como al h cuadrado, ¿cierto? Esta es simétrica sí o sí. Y esta también, al aumentar los grados de libertad, cuando tengamos, entre comillas, infinitos grados de libertad, vamos a tener que esta es similar a una distribución normal, ¿ya? Cuando tengamos muchos, muchos grados de libertad. Y en general aquí se considera un n mayor o igual que 30. Un poco arbitrario, pero de esa manera quedan las dos gráficas muy similares. Entonces podríamos graficar las dos y ver que en estricto rigor son bastante similares. Ya, pues, entonces nos vamos aquí, vamos a dibujar la T de Student, dibujémosla con 30 grados de libertad. Ahí está la gráfica. Ya, vamos a dejar los ejes de menos, dejémoslos de menos 3 hasta 3, y el eje Y que vaya de 0 hasta 0,4, y vamos a dibujar una distribución normal que tenga los mismos ejes. Ya vamos, 2, 3, 4, 5, y vamos a dibujar entonces una distribución normal 0, 1. Que el eje X vaya de menos 3 hasta 3 y el eje Y vaya de 0 hasta 0,4. Ya, 2, 3. ¿Qué les parece? ¿Son similares o no? Esta es la T de Student y esta es la normal. Son ultra, ultra similares, ¿o no? Sí, son Muy casi bien. iguales. Sí, son bastante parecidas. Bastante, bastante parecida, ¿cierto? Esa es una ventaja entonces de tener una distribución que, si bien la fórmula del cómo está escrita es bastante complicada, ¿cierto? Pero nos permite estimar también una variable normal. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Entonces, con un n mayor o igual que 30 se puede asumir esta similitud, ¿ya? Y este 30, yo creo que en algún momento se calculó, se demostró, quizás fue una tesis doctoral de algún matemático, pero este 30 quedó fijo ahí como ya con un n mayor o igual que 30 se puede hacer esto. Ya, y la última entonces distribución que vamos a ver es la distribución f de Fisher. Ya, y la distribución f de Fisher tiene dos parámetros, un parámetro m y un parámetro n, que son de las dos distribuciones chi cuadrados. Tengamos una variable aleatoria x que se distribuye a chi cuadrado con m grados de libertad y una distribución y que se distribuye a chi cuadrado con n grados de libertad. Ambas independientes, y entonces la función f, la variable f escrita de esta manera, la variable x dividida en sus grados de libertad, la variable y dividida en sus grados de libertad, distribuye con f de Fisher. Y sus parámetros son m y n, los grados de libertad. Sus fórmulas de media y varianza, ¿para qué te cuento? Son bien complicadas y no vamos a trabajar tampoco con eso. ¿Ya? Pero la distribución f de Fisher nos permite poder comparar
Si se fijan acá, tengo dos variables, vamos a llamar esto también como dos poblaciones distintas y me permite a mí comparar sus varianzas, ¿ya? Esa es como la gran utilidad de esta distribución f de Fisher, que yo voy a poder comparar las varianzas de estas dos poblaciones mediante esta distribución, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cómo se hace eso. Ya. La gráfica de la distribución f es también asimétrica hacia la izquierda y tiene sentido, ¿cierto? Al ser una comparación de chi cuadrados, ¿sí? Es bien asimétrica hacia la izquierda y como depende de dos parámetros, ¿cierto? Va a depender mucho de cuáles son sus parámetros. Pero aquí tenemos un par de ejemplos. Siempre bien asimétrica hacia la izquierda. ¿Ya? Eh, y aquí no nos interesa mucho conocer eh, algunas propiedades de esta distribución porque ya es muy, muy, muy poco usada. ¿Ya? Es de las que más se utilizan, es las variables aleatorias de las que más se utilizan, pero tampoco se ocupa tanto. Y las propiedades son más que nada como para calcular algunos valores y no lo necesitamos tanto porque tenemos nuevamente nuestra calculadora de probabilidades. Ya. Así que esas eran las cuatro variables aleatorias continuas que tuvimos que trabajar. Aquí está la uniforme continua, la distribución normal, la distribución T de Stude, la distribución Che cuadrado y la distribución F de Fisher. Así que esto fue bien teórico, fue un poco denso, pero más o menos se va entendiendo, sobre todo el por qué necesitamos estas distribuciones. Me gustaría ir escuchando, quizás hacer una explicación diferente. Profe, ¿podríamos Sí, ver esto con ejercicio ahora? sí. Vamos, más que qué ejercicios, vamos a ver cómo se aplica, ¿ya? Eh, ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿Ya? Y para eso tenemos nosotros la estimación, pasando al tema siguiente, ¿ya? Y con esto lo vamos a aplicar directamente las variables que hemos aprendido el día de hoy. Ya. Eh, La estimación de parámetros es lo que uno hace como de inferencia estadística. Esa es la introducción de la inferencia estadística. ¿Ya? Dice aquí, por ejemplo, que los modelos de distribución de probabilidad explican el comportamiento de las variables aleatorias. Pero para eso nosotros tenemos que conocer cuál es la distribución. ¿Ya? Y muchas veces nosotros no vamos a tener exactamente cuáles son las variables o cómo se distribuye una población. Entonces, nosotros podemos estimar cómo se distribuye una población y a partir de eso hacer un análisis a partir de una muestra. ¿Ya? Entonces, muchas veces va a ser difícil, casi imposible, el realizar este análisis a nivel de la población. eh, yo creo que esto también lo han visto, esto es cierto, como la inviabilidad de que se haga el estudio en la población por tema económico, por tema físico, por tema temporal. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra, ¿cierto? Y a partir de la muestra, hacer una estimación de la población, ¿ya? Entonces, algunas ventajas y desventajas, ¿cierto? Que puede tener el muestreo. Ventajas es que incurrimos en menos gastos, ¿cierto? Es mucho más rápido y es mucho más fácil. Pero eso también trae algunos inconvenientes acerca del muestreo, ¿cierto? Que se necesita una muestra representativa, una muestra que sea aleatoria, ¿cierto? Y que sea representativa de la población. Y también hay alguna posibilidad de cometer errores.
Y esta posibilidad de cometer errores es lo que nosotros vamos a llamar los sesgos estadísticos, errores o sesgos, ¿ya? Y como se menciona aquí, ¿cierto? Estos errores pueden ser superados, ¿ya? Lo más probable es que también se cometa algún error mientras se hace esta inferencia y eso se puede arreglar, se puede superar, ¿ya? Y la representatividad de la población, ¿cierto? Se hace escogiendo el mejor método de muestreo, ¿cierto? La modalidad de muestreo. Ya. Entonces, vamos a definir ahora lo que es la variable aleatoria muestral. ¿Ya? Ya hemos trabajado con el concepto de variable aleatoria y supongamos que nuestra población tiene una variable aleatoria, que puede ser medir la estatura, medir el coste de algo, medir cualquier cosa, ¿ya? Y entonces, como esta variable aleatoria es de la población, yo puedo definir ahora variables aleatorias de las muestras, ¿ya? Entonces, la definición formal se le llama una variable aleatoria muestral a una colección, ¿cierto? A un conjunto de n variables aleatorias, x1, x2, xn, ¿ya? Entonces, cuando trabajemos con este concepto x1, x2, nos estamos refiriendo a variables aleatorias de la muestra de una población, ¿sí? Se sigue entonces que estas variables aleatorias de la muestra, las x1, x2, x3, deben seguir la misma distribución que la población, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una muestra, aquí localmente puedo ver, puedo estimar qué distribución tiene y por lo tanto la población debería seguir esa misma distribución. Esa es la idea, ¿ya? Y nos va a ayudar que todas estas variables, todas las muestras que nosotros podamos obtener sean independientes unas de las otras, ¿ya? Entonces, los valores que puede tomar las variables x1, x2, xn, ¿cierto? Son todas las posibles muestras que pueden extraerse de la población. Todas las posibles muestras de tamaño n. Vamos a verlo inmediatamente con un ejemplito. El dibujo que trae. Ya, supongamos que tenemos aquí la población. Y la población tiene una distribución de variable aleatoria. Supongamos que ahí tiene su variable aleatoria x, que está midiendo, como ya hemos dicho, cualquier cosa. Puede medir la estatura, puede medir la cantidad de síntomas que quizás tenga de alguna enfermedad, su nivel de colesterol, su nivel de sangre, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. De esta población entonces nosotros vamos a obtener muestras, ¿cierto? Vamos a obtener muestras, supongamos una muestra, una segunda muestra, una n muestra, y cada una con su variable aleatoria, x1, x2, xn, que va a seguir midiendo lo mismo. Por ejemplo, si estábamos midiendo el porcentaje, no sé, de eritrocitos, no sé, no estoy inventando ahí conceptos biológicos, ya la estatura. Eh, si el X está midiendo la estatura, cada una de estas variables está midiendo lo mismo, la estatura de las personas, ¿ya? Y a partir entonces de cada muestra yo voy a obtener un pedazo de la muestra, ¿cierto? Entonces el X1 minúsculo sería un valor de la muestra. La X mayúscula, ¿cierto? Sería la variable aleatoria. Y cuando yo obtenga una persona, un dato, sería el X minúsculo, ¿ya? El X2 aquí entonces sería de la segunda muestra, etcétera. Este es como el pequeño diagrama, ¿ya? Veamos un ejemplito, después viene el ejemplito. Ya. Hay tres cuestiones que son fundamentales cuando hablamos de una variable aleatoria muestral y lo primero es que sea homogénea o que cumpla con la homogeneidad, que quiere decir que todas las variables aleatorias muestrales siguen la misma distribución, la independencia de que todas las variables son independientes entre sí y que el modelo de distribución es el modelo que siguen las n variables, ¿cierto? Que deberían seguir. Las primeras dos, la homogeneidad y la independencia, se pueden tratar con un muestreo aleatorio simple.
¿sí? Cuando yo escoja la muestra, ¿cierto? Tengo que hacerlo de manera aleatoria, de esa manera son independientes y deberían seguir la misma variable que la distribución, la misma distribución que la población, perdón, ¿sí? Y para ver entonces qué distribución siguen estas variables, eso es lo que tengo que ver, ¿cierto? ¿Qué modelo se ajusta mejor a nuestro conjunto de datos, a nuestra variable aleatoria muestral? Y esto se resuelve, como dice ahí, mediante la utilización de técnicas no paramétricas. Entonces, una vez que nosotros ya obtengamos qué distribución es la que más se asemeja, la pregunta es, ¿qué estadístico del modelo nos interesa y cómo determinar su valor? O sea, si estamos hablando de una distribución normal, ¿qué me importa más? ¿Me importa más la media? ¿Me importa más la varianza? Y a partir de eso, ¿cómo yo puedo saber entonces cuál es la media o cuál es la varianza? Y esa parte es la que nosotros llamamos la estimación de parámetros. ¿Ya? Eso es lo que llamamos finalmente la estimación de parámetros. ¿Sí? Yo tengo mi variable aquí local, mi muestra local, veo que se distribuye, por ejemplo, normal. ¿Cómo calculamos la media? ¿Cómo calculamos la varianza entonces de esta muestra local? Y cómo eso nosotros lo aplicamos a la población. Ya. Entonces, cuando hablamos de los parámetros, ¿cierto? Los parámetros que tenemos que estimar, va a depender de la distribución que se tenga. Por ejemplo, las primeras dos, ¿cierto? Son distribuciones discretas, la binomial y la Poisson, y con sus respectivos parámetros. La binomial, ¿cierto? Tenía parámetros n y p, n siendo la cantidad de repeticiones que se hace del experimento y p la probabilidad de éxito. Poisson, ¿cierto? El lambda, este valor lambda nos marca el promedio de ocurrencias en un intervalo de tiempo o en un espacio. La uniforme, ¿cierto? Que nos marca el límite inferior y el límite superior, por ejemplo, en un tiempo de espera. La distribución normal, que tiene sus dos parámetros, la media y la desviación estándar, en este caso como está escrito así. La chi cuadrado, que tiene n grados de libertad, la T de Student, que tiene n grados de libertad, y la F de Fisher, que tiene, que compara ciertos dos chi cuadrados, una con m y una con n grados de libertad. Uf, esos son los parámetros que tenemos que estimar. Entonces, partamos con un ejemplo que en un principio pareciera no seguir ninguna distribución. Entonces aquí necesitamos un poco de lápiz y papel para ir sumando, para ir contando los valores. Por ejemplo, dice la distribución de probabilidad de los valores de la variable muestral depende aquí, como dice, claramente de la distribución de la población. O si estaba hablando demasiado rápido. Pero es que esta parte de los parámetros no era necesario verlo en tanto detalle. Eh, Cuando toque el caso lo vamos a ver. Oh, disculpen, chiquillos. Es que quería pasar rápido aquí al ejemplo, porque aquí en el ejemplo va a quedar, espero que más clarito. Ya. Eh, ya. Supongamos aquí que hay una población ficticia. eh, ya en el ejemplo nos vamos a detener harto. Y se supongamos entonces que una población, una cuarta parte de las familias no tienen hijos. La mitad de las familias tiene un hijo y el resto tiene dos hijos. No se da espacio para nada más, ni que tengan tres o más. Esta es una población ficticia. Entonces me dicen que la cuarta parte de la familia no tiene hijos, entonces no nos dicen acá, pero la variable X, ¿cierto? Está midiendo la cantidad de hijos que tiene la familia. Cero hijos, dice la cuarta parte. Cuarta parte, 25%, ¿cierto? 0,25. Esa es la probabilidad, ¿cierto?, de que al escoger una familia no tenga hijos. La mitad de las familias tiene un hijo, ¿cierto? Supongamos aquí un hijo, la mitad, 50%, y el resto, lo que me falta, el 25%. Tiene dos hijos. ¿Ya? Ahí tenemos la distribución de la población. ¿Ya?
que muchas veces esto no se va a saber. Esta es la información que no se tiene. Yo voy a tener aquí los datos de la muestra nomás cuando yo trabaje con la muestra y a partir de eso obtener todo el análisis y la información para poder estimar cuál sería mi distribución poblacional. Pero en este caso sí lo sabemos, ya como para poder oye, analizarlo bien. Entonces supongamos que nosotros obtenemos eh, una muestra de 2 individuos, ¿ya? Entonces, en ese caso tendría una variable para una muestra y otra variable para otra muestra. Entonces, la probabilidad, ¿cierto?, de que obtenga en la muestra 2 familias que no tengan hijos, ahí tendríamos que recurrir a la multiplicación, ¿cierto? 0,25 por 0,25. Y eso es lo que me da a mí ese valor que está ahí. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquí en esta distribución muestral estoy escogiendo yo 2 muestras eh, de tamaño, bueno, de tamaño 2. Nos abrió la calculadora. Entonces, a partir aquí de este pequeño ejemplo, estamos aquí sacando una muestra de tamaño 2, donde se muestran aquí todas las combinaciones, ¿cierto? Que de la primera muestra yo saqué una familia que tenga 0 hijos y otra familia que tenga 0 hijos. La probabilidad de que ocurra eso es el producto de las probabilidades, es decir, 0,25 por 0,25, 0,0625. ¿Ya? O sea, es muy poco probable, ¿cierto?, de que yo escoja 2 familias que tengan 0 hijos. Y así se calcula el resto de estas probabilidades. ¿Ya? Entonces, fíjate que acá es importante el orden, ¿cierto? Es importante el orden de que de la primera muestra yo escojo a alguien y de la segunda muestra yo escojo a alguien. Ya estamos teniendo ahí importando el orden. ¿Sí? Marcela. Profe, entonces, según la distribución poblacional, el que una familia tenga 2 hijos es la cuarta parte, ¿verdad? Claro, sí. Ya. Sí, la cuarta parte también. Sí. Acá en el problema nos decían el resto. El resto tiene 2 hijos, pero claro, también podría haber sido escrito la cuarta parte. Sí. Eh, y ahí está calculado el resto de probabilidades, ¿ya? Que es la multiplicación, ¿cierto?, de las distintas probabilidades. La probabilidad de que de la primera muestra yo saque una familia que no tenga hijos y de la segunda muestra que saque 2 hijos, multiplico 0,25 por 0,25 y ahí está. La probabilidad de que de la primera muestra saque una familia que tenga un hijo y de la segunda muestra una familia que no tenga hijos, multiplico 0,5 por 0,25 y me da el valor acá. ¿Ya? Ahora, nuevamente, esta tabla que aparece acá, no es necesaria calcularla tampoco, ¿ya? Porque, nuevamente, todos estos cálculos ya están hechos para las distribuciones más conocidas, ¿ya? Pero aquí, como es el ejemplo, estamos partiendo, ¿cierto?, con un ejemplo más bien sencillo. Ya. Tengo ahí entonces todos los datos de la tabla. Entonces, lo que puedo hacer, dice acá, mire, por ser una función de una variable aleatoria, un estadístico, o sea, el parámetro de una variable aleatoria, un estadístico en el muestreo es también una variable aleatoria. Entonces, su distribución de probabilidad depende de la distribución de la población y de los parámetros que la determinan. La media, la desviación estándar, el P en el caso de la probabilidad de la binomial, etc. Ya, entonces si tomamos en el ejemplo anterior, si tomamos la media muestral, o sea, el promedio, ¿cierto?, de las variables aleatorias que están acá, de las muestras de tamaño 2, del ejemplo anterior, su distribución es la siguiente. Ya, esta es la misma tabla del anterior, ¿cierto? Entonces,
Veamos cómo se distribuye el promedio aquí en la muestra. ¿Ya? Aquí es donde nosotros podríamos partir, ¿cierto? Que tú tomes muestras de tamaño 2, ¿cierto? Y tú vayas calculando como las probabilidades a partir de la muestra de tamaño 2, vas calculando las probabilidades y vas calculando ahora el promedio. Entonces, en promedio, ¿cuál sería la probabilidad de escoger una familia que tenga 0 hijos? Entonces, estaría aquí solamente en el primer caso, sacando el promedio. Entonces, sería una probabilidad del 0,0625. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de escoger una familia que tenga, bueno, medio hijo? Ahí ya deja de tener un poco de sentido, pero yo puedo ir acá, ¿cierto? Y ver que en promedio tengan 0,5 hijos. Aquí el promedio sería 0,5, así que este cuenta. ¿Cuál otro tiene 0,5? Este tiene 0,5, así que este también cuenta. Entonces, estos valores los voy sumando. A ver si es que lo podemos copiar en la pizarrita aquí, para que podamos ir rayando. Ya. Aquí, ¿cierto? Este me da aquí un promedio de 0. Esta muestra de tamaño 2 tiene en promedio 0 hijos. Esta muestra que está acá tiene en promedio medio hijo, ¿cierto? 0,5. Entonces, voy a como ir clasificando ahora los promedios de la muestra. Por ejemplo, esta tercera, y vamos a calcularlo en todo. Te tienen promedio 1, ¿cierto? El promedio entre 0 y 2, 1. Y así yo voy calculando el promedio de cada una de las muestras. Ya el promedio entre 1 y 1 es 1. El promedio entre 1 y 2 es 1,5. El promedio entre 2 y 0, el promedio es 2. El promedio entre 2 y 1, 2,5. 2,5. Y el último, no, pues, estoy puro tonteando. El promedio entre 2 y 1 es 1,5 también. Y el promedio entre 2 y 2 es 2. Ya, ahí tengo todos los promedios de las muestras. Entonces, cuando ya hice esta tablita, ¿cuál sería entonces el promedio o cuál sería la probabilidad de que en promedio mi muestra tenga 0 hijos? De los datos que escogí acá, este es el único que tiene 0. Entonces, este valor es el que me arroja aquí, 0,0625. ¿Cuál es la probabilidad de que en promedio la muestra tenga 0,5 hijos? Y ahí es donde cuento entonces los que tienen en promedio 0,5 hijos, que son este y este. ¿Sí? 0,125, 0,125. Entonces, eso lo sumo y me da aquí la probabilidad. ¿Cierto? 0,125. Vamos a hacerlo. Sí, 0,125 más 0,125 me da el 0,25, ¿cierto? 0,0. Entonces, eso hago para todos los valores aquí de la muestra. ¿Cuál sería la probabilidad de que en promedio la muestra tenga un hijo? Aquí tenemos este caso, el 1, 1. Ay, aquí este igual tiene en promedio 1. En promedio 1. Entonces, estos tres valores son los que se suman y lo agregamos aquí a la tablita, en el 1. 0,0625, 0,25 y 0,0625. Esos tres valores los sumo y me da el valor que está ahí. Y así con el resto. Que me dé 1,5, ya está calculado aquí los promedios, son estos dos, 1,5, 1,5, y nos da 0,125, 0,125, en suma nos da 0,25, y el último valor, que
que en promedio la muestra tenga 2 hijos. Aquí está calculado, ¿cierto? Que en promedio la familia tenga 2 hijos. Hay un único solo valor. Un único valor. Y ahí está calculado. Uf. Harta pega, ¿cierto? Entonces, este valor, este promedio muestral, esta media muestral, ¿cierto? Es el estadístico que sigue su propia distribución, sigue su propia variable aleatoria. ¿Ya? Estadístico. ¿Ya? Sigue su propia variable aleatoria. La media muestral no es fija, ¿cierto? La media muestral vemos que depende de la muestra que se tome y sigue su propia distribución. ¿Ya? Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué tan parecida es esta media muestral con la media de la población? ¿Ya? Como nosotros obtuvimos todas las muestras posibles, ¿cierto? En el caso de las muestras de tamaño 2, tuvimos todas las muestras posibles, no deberían ser tan distintas. Como obtuvimos todos los posibles caminos, no debería ser tan distinta la media muestral de la media de la población, ¿ya? Y nos referimos a la distribución, ¿cierto? Acuérdense que la población sigue una variable aleatoria X. La media muestral, ¿cierto? Sería el promedio de las muestras, o sea, en este caso el X1, el X2, ¿cierto? Dividido en 2, sería la media muestral. ¿Qué tan parecido entonces es este X barra con el X normal? ¿Serán similares? ¿Serán semejantes? ¿Serán el mismo? ¿Cómo serían entonces estas distribuciones de la muestra con la población? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí están los dos gráficos. La distribución de la población es la que teníamos en un principio, ¿cierto? La que teníamos acá, ¿cierto? 0, 1, 2 hijos. Y las muestras las tenemos acá, a la derecha. Los datos de la tabla que están aquí. ¿Sí? Entonces, no son iguales, pero son bastante similares. Y cuando tengamos más datos, ¿cierto? Cuando tengamos más datos, cuando tengamos distribuciones continuas, de hecho, van a ser mucho más similares ambas distribuciones. ¿Ya? Entonces, el último ejercicio que podríamos hacer aquí es calcular esa probabilidad que nos dan ahí. Nos pregunta aquí, ¿cuál es la probabilidad de obtener una media muestral que aproxime la media poblacional con un error máximo de 0,5? Ya. La media poblacional, a partir del gráfico, ¿cierto? Se podría ver que es 1, ¿cierto? La media de la población es 1. Entonces, con un error máximo de 0,5, nos están pidiendo aquí entonces ver el promedio que se acerque entonces a 1 con un error de 0,5. Entonces, que el error o que el promedio esté entre 0,5 y 1,5. Y 1, no sé por qué quedó la X ahí. Y 1,5. ¿Cierto? Que se acerque a la media muestral con un error de 0,5, ¿cierto? Del 1, 0,5 a la izquierda, 0,5 hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que ocurra esto? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral aproxime la media poblacional con un error del 0,5? ¿Ya? Y para eso tendríamos que sumar estas alturas. Sería este valor con este valor
y este valor. ¿Cierto? Y esos son los datos que están en la tabla. ¿Ya? Sería 0,25 más 0,375 y 0,25, esos tres valores. Ya, entonces lo colocamos aquí en la calculadora y vamos a ver qué es lo que significa este valor. Más 0,25. 0,875, aproximadamente un 88%. ¿Ya? Entonces, ¿con qué probabilidad o con qué seguridad nosotros podemos decir de que nuestra muestra está aproximando la media muestral con este error máximo de 0,5 con un 88% de seguridad? Una seguridad muy alta, ¿cierto? Los únicos valores que se escapan de eso serían los valores que están aquí en los extremos. ¿Sí? No creo que me haya... Sí. ¿Sí? Entonces, eso es también lo que se llama, lo que vamos a ver más adelante, quizás, lo que se llama el intervalo de confianza, ¿cierto? Con cuánta seguridad yo puedo decir que mi estimador acá muestral se aproxima al estimador muestral, al parámetro muestral, ¿ya? En este caso, con un error de 0,5, yo puedo decir que se aproxima en un 88%. Entonces, a más o menos error, ¿cierto? Yo voy a tener más o menos confianza, ¿cierto? Si el error es más grande, si este error, o como como tolerancia, podríamos llamarlo también, si la tolerancia es más grande, yo también voy a tener más seguridad. Si la tolerancia es más pequeña, entonces voy a tener menos seguridad de como achuntarle a la media muestral. Ya, muy bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo más o menos bien? Aquí con el ejemplito a partir de la muestra, ¿cierto? El promedio de las muestras, poder estimar la distribución de la población. Profe, en la ¿Sí? prueba nosotros vamos entonces a tener que hacer todo esto. Esto, así como lo hicimos acá, no. eh, Va a ser un poco más sencillo porque los datos ya van a estar listos. No, ustedes no tienen que ver la tabla, no tienen que construir esta o la siguiente tabla. Eso ya va a estar dado, va a estar listo. Lo que tenemos que hacer es estimar con cuánta confianza, por ejemplo, podemos hacer eh, este traspaso del promedio de la muestra a la media poblacional. Ese va a ser el trabajo. No hemos llegado hasta allá todavía, pero en la clase del día lunes vamos a hacer ese trabajo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿la prueba va a ser solamente de alternativas? Estoy viendo si es que va a ser con alternativas, quizás va a ser de completación. Eh, un control lo hice así, ¿cierto? Donde ustedes tienen que ir como Sí, arrastrando el texto. Ese tipo de sí, preguntas me pareció bastante interesante también. Sí, ya. pero voy a tratar de que sea con lo menos, el menos desarrollo posible, ¿cierto? Porque Y finalmente ocupar harto el programa, ¿cierto? Usar harto el Infostat. ya. Y va a ser individual también, ¿cierto? Sí, individual. Mm, ya. ¿Y el horario, profe, va a estar habilitado desde qué hora hasta qué hora la prueba más o menos? Por favor, si nos podría decir. Sí, esto va a ser el martes, ¿cierto? No sé cuánta carga tienen el martes, Depende. aparte de la clase, ¿cierto? De 2:30 a 3:30, porque una hora va a ser poco, ¿cierto? Para todo el Tenemos análisis que clase hay que a hacer. las 8:30 Ya. ¿De la mañana? De la noche. de la mañana. Ya. Sí, yo creo que
que incluso si aquí que lo importante es que se entienda. Y a mí en realidad no me importa mucho que se compartan el conocimiento que tengan. Yo podría dejarle habilitada la prueba todo el día, ¿sí? Para que ustedes puedan tener ahí un momento, puedan sentarse en cualquier momento del día a hacer la prueba. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Algo se entendió, dijo Marcela por ahí. Ya. Sí, ya para la próxima clase vamos a aplicar ya las distribuciones, vamos a entender por qué es tan importante el teorema central del límite y empezamos ya con algunas pequeñas formulitas, pero más que la fórmula, el entender cómo funciona. ¿Ya? Eso. Ya, muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí. La próxima clase entonces continuamos con este tema. Uy, la clase ayer no la subí. Y, La voy a subir al tiro. profe, ¿va a subir algunos ejercicios de esto? Sí, voy a subir algunos ejercicios de esto. Algunos ejercicios como para que puedan ejercitar el tema del cálculo de probabilidades con el chi cuadrado, que lo pongan en el infostat, también con las otras distribuciones, y ya como para empezar a practicar este tema de la estimación. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito día, bonita tarde. Chao, profe. Chau, chau. Ya, profe. Bien. Gracias. que Chao, esté bien. profe, igualmente. Chau, chau.